Vamos a seguir con la regulación de la expresión génica en eucariotas. Como ya mencionamos, la regulación de la expresión génica en eucariotas comparte muchas características con la de procariotas, pero hay diferencias muy importantes. Primero, los genes procariotas están organizados en operones, mientras que a excepción de algunos organismos primitivos eucariotas, cada gen eucariota posee su propio promotor. Segundo, en eucariotas, el ADN está dramáticamente empaquetado en la cromatina. Por lo tanto, este empaquetamiento debe poseer una regulación lo suficientemente dinámica para poder permitir el acceso a la maquinaria transcripcional o bloquearla según las condiciones microambientales de la célula. Es decir, en procariotas, la transcripción normalmente está abierta o está permisiva a menos que se la bloquee en términos generales, mientras que el empaquetamiento de la cromatina en eucariotas hace que la transcripción en general sea bloqueada o no permisiva mediada a través de los nucleosomas, y algo tiene que ocurrir para que esta cromatina se abra y permita la transcripción. Finalmente, recordemos que la transcripción y la traducción están físicamente separadas en eucariotas, sumando otro paso en la regulación que es el transporte entre núcleo y citoplasma, tanto para que el ARN se traduzca como para la accesibilidad de factores de transcripción necesarios para regular la expresión de genes en el núcleo una vez que se tradujeron en el citoplasma. Entonces, debido a la gran complejidad de los genomas eucariotas, su regulación es mucho menos entendida que en procariotas. Así, en eucariotas existe el control transcripcional, el control del procesamiento del ARN, el transporte de ARN y control de la localización, la degradación del ARN, el control de la traducción de los ARN mensajeros y por último el control de la actividad proteica. Todo lo que está por debajo del control transcripcional se le denomina regulación o control post-transcripcional. Consideremos la regulación a nivel de la transcripción génica. Si recordamos la estructura de la cromatina, el ADN se enrolla en los nucleosomas, los cuales a su vez están compactados. En términos generales, esta organización, como les comenté recién, no es permisiva para que la maquinaria pueda acceder a la región reguladora. Para que esto ocurra, los factores de transcripción, tanto activadores como represores, deben crear una estructura acorde con activación o inhibición, respectivamente. Así, los factores pueden regular el inicio o no de la transcripción. Los factores de transcripción específicos son los que reclutan la maquinaria transcripcional o lo bloquean. Además, los potenciadores o enhancers, que es en inglés, son secuencias que incrementan el nivel de la transcripción. De hecho, los factores de transcripción son los que se unen a las regiones reguladoras y son los que regulan el inicio, la cantidad y la duración de la transcripción. Estos factores interactúan con cofactores para activar o inhibir la transcripción. Como vamos a ver en las siguientes diapositivas, la mayoría de estas proteínas tienen la capacidad de unirse a otras que pueden modificar la estructura de la cromatina. Cómo actúan los potenciadores aún no está muy claro. Lo que sí se sabe que muchos potenciadores transcriben ARNs no codificantes llamados eRNAs por enhancers RNAs que ayudan a activar la transcripción. GAL4 es un factor de transcripción de motivos de dedos de zinc que regula la expresión de varios genes en levadura que controlan el metabolismo de la galactosa, como ocurre en procariotas. En este caso, cada gen de esa vía en levadura posee un sitio consenso de unión a este factor de transcripción que se denomina UASG, de Upstream Activating Sequence for GAL4. En ausencia de galactosa, GAL80 se une a GAL4 previniendo que éste active la transcripción.
Cuando hay galactosa en el medio, GAL3 se une a GAL80, el cual ya no puede unirse a GAL4. GAL4 puede entonces interaccionar con la maquinaria transcripcional y activar la transcripción. Aunque los eucariotas no poseen operones, muchos genes deben ser activados por el mismo estímulo para llevar adelante una respuesta coordinada a nivel celular. Los genes que están coordinados y responden al mismo estímulo poseen secuencias regulatorias cortas en sus promotores o potenciadores llamadas elementos de respuesta, que no son más que los lugares donde se unen los factores reguladores. Incluso, muchos genes poseen varios elementos de respuesta diferentes, es decir, diferentes estímulos activan el mismo gen. Asimismo, como los elementos de respuesta están en varios genes, un mismo estímulo activa un gran número de genes. En este ejemplo, se muestra cómo el gen de la metallothionina puede ser activado por diferentes estímulos, ya que posee elementos de respuesta para el receptor de esteroides, para el elemento de respuesta al metal o el MRE y para la proteína AP1. En esta tabla se muestran algunos elementos de respuesta conocidos. Uno de ellos es el heat shock element, donde se unen las proteínas del heat shock, o el elemento de respuesta a glucocorticoides, donde se unen los glucocorticoides, o el elemento de respuesta al suero, que responde al suero. Cuando los genes se activan, las regiones alrededor se convierten en hipersensitivas a la DNasa 1. Estas regiones de alrededor de 1000 pares de bases, ríos arriba del sitio de iniciación de transcripción, se les llama sitio de hipersensibilidad a la DNasa 1 o DHS, que viene del inglés de DNase 1 Hypersensitivity Sites, indicando que la cromatina adopta una configuración mucho más abierta en esas zonas. Esa relajación en la cromatina permite, por lo tanto, a la maquinaria transcripcional acceder. La mayoría de los DHS corresponden a sitios donde se unen los factores de transcripción, aunque no son exclusivos de ellos. La prueba para conocer la secuencia de estos sitios se las conoce como footprint, en inglés, o huella, que se las comentaré en la clase de biotecnología. Así, una cromatina compactada no deja que la DNasa 1 entre y por lo tanto no puede cortar el ADN en esa zona, mientras que en conformaciones más abiertas, al tener acceso, corta esas regiones, doble cadena, que luego se pueden secuenciar o se pueden hacer un microarray o realizar un Southern blot, como veremos en la clase de biotecnología. El hecho es que, por ejemplo, una célula que se está diferenciando, alguna de sus regiones de genes que no se expresan en etapas tempranas no muestran hipersensibilidad a la DNasa 1 y luego cuando se activan esas zonas entonces sí se vuelven sensibles, demostrando que ahora en esas zonas hay mayor accesibilidad. En esta figura se muestra cómo en el ADN de pollo, durante la diferenciación de los eritroblastos, al principio todos esos genes están cerrados y no muestran accesibilidad o sensibilidad a la DNasa 1, mostrados aquí con una flecha roja, mientras que cuando avanza la diferenciación, a los días 5 ya comienza a cortar en una zona donde es cercana a los genes de la globina, mientras que a los días 14 ya se puede ver que los genes de la globina adultos comienzan a mostrar esta hipersensibilidad a la DNasa 1, mostrando que estos genes ahora tienen una conformación más abierta. Los factores de transcripción van a afectar la compactación de la cromatina. Como vamos a ver más adelante, estos procesos están relacionados con lo que se conoce como epigenética. Las histonas fueron descubiertas
por el bioquímico que fue un pionero genetista, Albrecht Kossel, en 1884. Pocos años después, Mijer había descubierto los ácidos nucleicos y Fleming había usado por primera vez la palabra cromatina para designar una sustancia que se separaba en la célula en mitosis. Una vez sentadas estas bases, la historia de la investigación en la cromatina entró en lo que se ha llamado la Edad Oscura, porque nunca más se estudió mucho sobre ella. Esto duró aproximadamente un siglo y las histonas se consideraban meros componentes estructurales necesarios para la compactación del ADN. Luego, el paso de la Edad Oscura a la Edad de Oro fue marcado por la caracterización de las distintas histonas canónicas y las variantes de histonas, y se describió también la estructura de los nucleosomas, es decir, la unidad fundamental repetida en la cromatina. Entonces, las ideas sobre el papel de la cromatina en el metabolismo nuclear comenzaron a cambiar y a finales del siglo pasado, en los años 80, los grupos de Cormen y Grustein describieron una función represora de los nucleosomas en la transcripción. Entonces comienza a instalarse la idea de que los nucleosomas son entidades dinámicas y que su estructura o su posición en la molécula de ADN puede o debe alterarse durante la regulación transcripcional. Los cambios en la estructura de la cromatina pueden estar provocados por el remodelado cromatínico, la modificación de histonas, la metilación del ADN y la organización tridimensional de la cromatina. En esta clase vamos a ver los primeros tres, mientras que la organización 3D de la cromatina es un tema que está ahora activamente estudiándose y en mucha vigencia, pero todavía no es bien conocido cómo está regulado. El primer concepto que apareció fue el remodelado cromatínico. El empuje definitivo proviene del descubrimiento, primero en levaduras y después en otros eucariotas, de un complejo multiproteico, el complejo Sui-SNF, capaz de alterar la estructura de los nucleosomas utilizando la energía liberada de la hidrólisis del ATP. Así, el complejo Sui-SNF se convierte en la primera maquinaria remodeladora de cromatina descrita. Hoy sabemos que cualquier cambio en los patrones de expresión durante el desarrollo o en respuesta a factores externos e internos va acompañado de una extensa remodelación de cromatina. Incluso los detalles en la mayoría de estos casos son aún desconocidos, pero se sabe que actúan estos remodeladores. Pero no solo la transcripción, todos los procesos del metabolismo del ADN, tales como la replicación, la recombinación, la reparación, requieren rápidas y a menudo drásticas reestructuraciones de la cromatina. Una de las subunidades del complejo Sui-SNF de levaduras, denominada SNF2 Sui2, es una ATPasa y constituye el núcleo catalítico del complejo. Esta enzima dio nombre a una familia de ATPasas conservadas en todos los eucariotas que se caracterizan por poseer 7 motivos de homología con las superfamilias de helicasas SF2. En humanos hay 33 genes que codifican para estas proteínas de la familia SNF2, mientras que en Saccharomyces hay 17. Para muchos de los productos proteicos de estos genes se ha demostrado actividad de remodelación de cromatina, al menos in vitro. Muchas de las proteínas de la familia SNF2 se pueden asociar a otras proteínas formando complejos multiproteicos, tales como los complejos Sui-SNF, NURF, TIP60, etc. Estas otras subunidades poseen funciones de apoyo a la actividad remodeladora o de reclutamiento a los loci específicos. Por eso, muchas de ellas interaccionan con factores de transcripción, con pequeños o largos ARNs regulatorios o con modificaciones posttraduccionales de las histonas. Además, en mamíferos es habitual que varias de las subunidades de los complejos remodeladores de cromatinas, o CRC, estén codificados por pequeñas familias génicas cuya expresión es específica de tejidos o de estados de desarrollo, por lo que se trata de complejos bioquímicamente heterogéneos o polimórficos. Por ejemplo, no podemos hablar de un complejo Sui-SNF, sino de una multitud de complejos Sui-SNF
diferentes en un mismo organismo e incluso en un mismo tipo celular. En términos generales, para la regulación transcripcional, el complejo de remodelado cromatínico se une al ADN junto con ATP, reposiciona los nucleosomas exponiendo los sitios de unión a factores de transcripción. Así, los factores de transcripción y la ARN polimerasa pueden unirse e iniciar la transcripción. Las enzimas de la familia SNF2 son capaces de desestabilizar las interacciones entre el ADN y el octámero de histonas. El producto de la reacción puede ser el cambio de posición del octámero de histonas con respecto a la secuencia del ADN, es decir, un deslizamiento. Puede ocurrir un cambio conformacional del ADN en la superficie del octámero, o puede ocurrir un cambio en la composición de histonas del octámero. En este caso, varias histonas chaperonas ayudarán a que ocurra este proceso, o incluso puede estar la pérdida parcial o total del octámero. Por otro lado, en los años 90 del siglo pasado, comenzaron a encontrar que las regiones de las colas N-terminales de las histonas pueden sufrir un gran número de modificaciones posttranscripcionales. Esto ya lo hablamos en una de las clases pasadas. Dado que hay al menos 4 residuos de aminoácidos que están sujetos a modificación, que son la lisina, que se denomina con la letra K, la serina con letra S, la treonina con la letra T y la arginina con la letra R. Y también hay más de 6 tipos de modificaciones: la metilación, la acetilación, la fosforilación, la ubiquitinación, la biotinilación, la sumohilación y la isomerización de la prolina. Entonces, el número de posibles combinaciones es extraordinariamente elevado. Esto llevó en el año 2001 a Thomas Genway y a David Alice a proponer el código de histonas, proponiendo que cada modificación y la combinación de las mismas señala para la formación de eucromatina o heterocromatina. Así, las histonas se leerían como un código de barra molecular para reclutar la maquinaria celular que produce estados específicos de la cromatina. Las modificaciones más ampliamente estudiadas a nivel de las histonas son las de las H3 y la H4. En esta figura se muestran las modificaciones más estudiadas de la histona H3. Por ejemplo, los residuos de histona pueden modificarse de manera que promuevan la transcripción o el silenciamiento, como en el caso de la histona H3 lisina 9, que se abrevia como H3K9, que puede ser trimetilado para promover la represión génica y la formación de la heterocromatina, o acetilado para promover la transcripción activa. Y la metilación en H3K4 también promueve la transcripción. Los otros ejemplos son la acetilación de la lisina 14 y la fosforilación de la serina 10, que también promueven activación, y la metilación de la lisina 27, que promueven el silenciamiento. Las histonas, a su vez, son modificadas por complejos multienzimáticos y que poseen además una alta especificidad de sustrato y de contexto celular. Así, existen las proteínas escritoras que ponen la marca, las proteínas borradoras que sacan la marca y las proteínas lectoras que son capaces de reconocer estas modificaciones y dar lugar a una función. Las modificaciones entonces están mediadas por, en el caso de la acetilación de histonas, por histonas acetiltransferasas o HAT, que son las que transfieren el grupo acetilo, y las que la borran son las histonas deacetilasas. Estas enzimas, por tanto, actúan como activadoras y represoras respectivamente, mientras que la metilación de las histonas está llevada a cabo por las histonas metiltransferasas y son borradas por las demetilasas.
En este caso, la acción va a ser activadora o represora según el residuo que modifiquen. Además, las proteínas capaces de leer la información transmitida por las modificaciones covalentes de las colas de histonas poseen dominios que son muy específicos. Así, por ejemplo, el cromodominio, el dominio Tudor o las repeticiones WD40 reconocen y se unen a las histonas metiladas, mientras que el bromodominio lo hace con lisinas acetiladas y las proteínas de la familia 14333 se unen a serinas fosforiladas. Como ya mencioné, la mayoría de los factores de transcripción presentan bromodominios o cromodominios. Un ejemplo es el factor general de la transcripción TAF2-250 que presenta dos bromodominios en tándem. Estos reconocen específicamente la lisina 9 y 14 de la histona H3 cuando están acetiladas. Asimismo, la proteína de la heterocromatina 1 posee un cromodominio que reconoce y se une a la lisina 9 de la histona H3, entonces, esto cuando está metilada. Entonces, de acuerdo a la modificación que presente un mismo residuo, se reclutará una proteína específica dando lugar a activación de un gen o su silenciamiento. Asimismo, las proteínas modificadoras de histonas son reclutadas por factores de transcripción o también pueden ser reclutadas por otros complejos modificadores para dar lugar a una activa transcripción o una represión que además ambas son heredables. No me voy a detener ahora en esta técnica, pero tengan en cuenta que para estudiar modificaciones de histonas y reclutamiento de factores de transcripción a sitios específicos del ADN, se debe llevar a cabo la técnica de CHIP, que es inmunoprecipitación de la cromatina. Para ello es necesario fijar las células para que se produzca una unión covalente de las proteínas con el ADN, es como sacar una foto en el momento específico. Luego se realizan cortes de la cromatina para separar fragmentos de 200 a 300 pares de bases, con las proteínas unidas a esos fragmentos. Luego, con un anticuerpo, se seleccionan las regiones que se requiere estudiar, es decir, se inmunoprecipitan. Luego se elimina la proteína y nos quedamos solamente con el ADN que estuvo unido a esa proteína en particular, que puede ser un factor de transcripción o una histona modificada. Luego, por PCR o microarray o secuenciamiento, se puede estudiar. Por otro lado, la metilación del ADN es la modificación epigenética más conocida. La misma consiste en la adición de un grupo metilo a la citosina en la región 5, por eso se llama 5-metilcitosina, y ocurre en las citosinas seguidas de guaninas, dinucleótidos CpG, citosina, fosfato, guanina, y usualmente se asocia con silenciamiento génico cuando está en los promotores. En el genoma humano, los dinucleótidos CpG habitualmente se concentran en regiones llamadas islas CpG, que preferentemente se encuentran en las regiones promotoras del gen, estando generalmente no metiladas. Las CpG localizadas fuera de las islas, por lo general, están metiladas y se cree que participan en la estabilidad del cromosoma. Además, se ha evidenciado CpG metilado a nivel intragénico, sugiriendo un papel regulatorio en el splicing. La metilación de las CpG se lleva a cabo mediante las enzimas metiltransferasas de ADN o DNMTs. La metilación de ADN, a su vez, recluta proteínas que poseen unión a metilcitosinas y estas mismas suelen reclutar luego otras proteínas que actúan en la inhibición de la transcripción. La metilación puede ser de novo, donde intervienen las metiltransferasas DNMT3A y la 3B, y la metilación de mantenimiento, donde interviene la DNMT1.
Esta tiene una afinidad por el ADN hemimetilado, asegurando un patrón de metilación durante la replicación a través de la división celular. La DNMT1, por lo tanto, es la enzima más abundante en las células somáticas. La demetilación del ADN puede ser activa o pasiva y diferentes enzimas están encargadas de llevarlo a cabo. Como existen enzimas que mantienen la metilación, es así que puede heredarse el patrón de bases modificados a las células hijas. Esto, como la herencia de las modificaciones de histonas, tiene una implicancia en la herencia epigenética. Hay que tener en cuenta que cada uno de estos procesos están interrelacionados. Así, existe una alta interacción entre la metilación del ADN y las modificaciones de histonas. En este caso, la metilación del ADN está relacionado con marcas represoras de histonas como la H3K9. La H3K9, la metilación. Estas modificaciones pueden reclutar enzimas que metilan el ADN, por ejemplo, durante el apagado de genes que ocurre durante la especialización celular, donde genes de pluripotencia deben ser totalmente reprimidos. Por otro lado, la metilación del ADN puede reclutar enzimas modificadoras de histonas, por ejemplo, ante un estímulo hormonal, en ciertas regiones que se están transcribiendo. Primero se reclutan las histonas la DNA metiltransferasa, que luego recluta el complejo SYN3A, que desacetila histonas y metila histonas en marcas represivas, inhibiendo finalmente la transcripción. Gracias por su atención. En la próxima clase veremos la función de los ARNs no codificantes, la regulación posttranscripcional y finalmente ahondaremos en el concepto de epigenética.